Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me los trata la vida? Por aquí Osvaldo Cañizales de nuevo. Hoy quiero hacer un video para aprender a comprar tokens con PancakeSwap. PancakeSwap. Déjame buscarlo por aquí para que lo ubiquemos. PancakeSwap. PancakeSwap Finance, así se tiene que llamar la URL de PancakeSwap. Bueno, una wallet descentralizada que sirve para comprar cualquier tipo de cosas. Puedes comprar NFT, puedes comprar monedas, puedes comprar tokens, puedes comprar lo que tú quieras. En este caso vamos a ver cómo hacemos para comprar tokens. Y voy a seguir con el ejemplo de la moneda esta que les hablé hace poco. Por aquí arriba le voy a dejar el enlace a un video para que conozcan la nueva moneda que está saliendo, que se llama Petit Chip. Un proyecto muy bueno, un proyecto que tiene mucha innovación, ¿no? Es bueno que lo revisen, que vean ese video. Ya saben, por aquí arriba les dejé el enlace al video. Bueno, ¿cuál es la manera de comprar tokens con PancakeSwap? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como nos dice aquí, conectar un monedero. Bueno, de antemano, antes que se me olvide, este PancakeSwap no hay que instalar nada. Simplemente ustedes le dan aquí Pancake Finance y PancakeSwap Finance y les abre esta página aquí y les dice que se conecten a su monedero. ¿Qué monedero se van a conectar? También les voy a dejar por aquí ahorita también es el video que les hice para conectar el monedero, para crear su monedero de MetaMask. Este monedero que está aquí, MetaMask. Al conectar el monedero, al crear su monedero de MetaMask, esta aplicación de PancakeSwap les va a decir que se conecten a su monedero. Si ustedes le dan conectar al monedero, aquí en conectar monedero, y le damos conectar con MetaMask, ¿verdad? Porque aquí hay varias opciones, ¿verdad? Se puede conectar con la Binance Wallet, Coinbase Wallet, Trust Wallet, hay varias opciones para conectarse. En este caso nosotros lo vamos a hacer con MetaMask, porque como les dije anteriormente, ya hicimos un video con MetaMask y cómo conectar sus tokens y todo eso. Bueno, aquí vamos, entonces le damos aquí MetaMask, conectar con el monedero de MetaMask. A ver qué está pasando por aquí, está medio lenta la red. Ok, conectarse a MetaMask, seleccione las cuentas, nuevos tokens. Esta es la cuenta que yo abrí para el video que les hice anteriormente. Entonces ya tenemos aquí que es una cuenta de Binance Smart Chain, porque aquí tenemos 0 BNB y le damos siguiente. Ver la dirección de cuenta permitida, requerido conectarse a nuevo token. Nuevo token es el nombre que le puse yo a la cuenta de MetaMask. Aquí está estableciendo la conexión y ya está conectada nuestra wallet de MetaMask. Si vemos aquí el número 0x termina en 88F2F. Abrimos MetaMask por aquí. Bueno, ya abrió MetaMask. Y como vemos aquí, entonces la cuenta es esta 0x, termina en 8F2F. Entonces ya estamos conectados a MetaMask. Ok, ahora, ¿cómo se compran los tokens? Cualquier token que usted vaya a comprar, simplemente se va aquí a negociación y le va a dar a intercambio. Okay, lenta la red, no sé qué está pasando. Bueno, entonces aquí en esta pantalla que nos aparece aquí, vamos a hacer la compra de los tokens que queramos comprar. Podemos comprar Cake. Aquí nos aparece un listado de todos los tokens que están conectados a esta wallet. Cualquiera de estos tokens o criptomonedas ustedes las pueden comprar por aquí, por PancakeSwap. Claro, siempre y cuando tengan dinero en Binance Smart Chain. Que ese es otro video que tengo que hacer para pasar el dinero de Binance a MetaMask.
Bueno, aquí tienen toda esta cantidad de monedas que están disponibles aquí. Bueno, en el caso que les dije, vamos a conectarnos con la moneda, vamos a comprar el token que yo les hice el video, que ya les indiqué, se los voy a dejar por aquí arriba también, para que, y en la descripción del video también les voy a dejar el enlace para que vean ese video, cómo conectar sus tokens en MetaMask. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a querer comprar el token que ya lo conectamos en MetaMask, el token Petit Chip, ¿verdad? Si le damos aquí a Petit Chip, ¿qué nos pasa? Que no se encontraron resultados. ¿Por qué razón? Porque ese token no está conectado todavía en nuestra wallet. ¿Cuál es la forma de conectarlo? Bueno, pues tenemos varias formas. En el video anterior también les dije que hay que buscar en Petit Chip, ¿verdad? Entrar por aquí por Petit Chip, ¿verdad? Para buscar la dirección de ese token, el token Petit Chip. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos aquí donde dice, aquí usted encontrará el contrato de Petit Chip. Chequeamos en la vaina Smart Check y nos dice que este es el contrato, ¿verdad? Y le vamos a dar copiar la dirección del contrato, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos que es Petit Chip? Porque aquí nos dice Petit Chip, el token, Petit Chip, Petit. Bueno, le damos copiar aquí, ¿verdad? Nos regresamos a PancakeSwap y vamos a buscar ese token. Como no aparece listado aquí todavía, colocamos aquí la dirección del contrato, ¿verdad? Y aquí ya nos aparece el Petit. Le damos en importar, ¿verdad? Nos va a decir que siempre hay fake, que hacen trampas, que está etc. Ok, ya en este caso de nosotros, ya sabemos que este es un token nuevo, por eso nos aparecen muchas veces estas indicaciones, ¿verdad? Le damos comprendo y le damos a importar. Ahora aquí tenemos ya el token de Petit Chip. ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo saldo en esta cuenta, ¿verdad? De MetaMask, porque esa yo la creé fue con el fin de hacer los videos. Entonces, la forma de comprar Petit Chip es teniendo, ¿verdad? En su monedero de MetaMask, vainas, ¿verdad? Dinero que venga de las vainas en Marchain, que venga de vainas directamente en este token. Vamos a hacer un cambio, tengo ganas de hacer un cambio por aquí, pero bueno, de todas maneras lo voy a hacer. Vamos a esperar un momentico, voy a hacer un cambio aquí, voy a entrar a mi cuenta real de vainas para que vean más o menos cómo funciona. Ok, listo, pues vamos a continuar aquí. Vamos a conectarnos aquí entonces al MetaMask. Le damos aquí conectar monedero, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que darle aquí en MetaMask. Por aquí nos aparece, me pide la contraseña. Desbloqueamos. Okay, ya estoy conectado a mi cuenta de MetaMask. ¿Cómo sé yo que esta es mi cuenta de MetaMask? La F57. Entonces aquí tengo yo BNB, tengo 0.19 BNB, $6,34. ¿Ok? Y tengo Petit, tengo 1412 tokens de Petit. ¿Ah? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresamos aquí y vamos a negociación. Intercambio, se lo había dado aquí por accidente, ¿no? Aquí venimos y queremos comprar ya entonces Petit. Le doy aquí y busco mi Petit. Yo lo tengo conectado porque yo compré Petit y aquí está. Aquí dice agregado por el usuario. Aquí. Entonces yo quiero comprar Petit y me dice que cuánto voy a invertir para comprar. Me dice que si quiero gastar el 25, el 50, el 75 o todo lo que tengo de BNB. En este caso tengo 0,0118. Si yo le doy aquí al máximo, me va a dar, esto es lo máximo que yo puedo comprar de BNB con el BNB que tengo. Pues.
0.8992 porque me quita un gas de 0,01 petit. Entonces, por lo tanto, me quedan solamente disponibles para comprar esto que está aquí. Ahora, si yo le digo que quiero hacer el intercambio, ¿verdad? Esta tolerancia, ya después le explicaré algo sobre eso, ¿verdad? Me va a decir que estoy comprando 239 petit por 0.899 BNB. Al darle aquí en confirmar el intercambio, él me va a vender los BNB que estoy comprando aquí. En este caso no lo voy a hacer porque me interesa tener aquí un poquito de petit guardado. Y bueno, aquí tenemos cómo es que se hace la compra del token, de cualquier token que ustedes van a comprar. Si yo quiero comprar otro activo, me vengo aquí, por ejemplo, si quiero comprar Litecoin, vengo aquí, le doy Litecoin, ¿verdad? Le doy aquí el máximo y me dice que lo máximo que puedo comprar son 0,03 Litecoins, ¿ok? Entonces desde aquí se puede comprar lo que usted quiera, tokens, criptomonedas, NFTs, cualquier cosa que ustedes quieran comprar. Vamos a buscar por aquí Bitcoin. Entonces tenemos por aquí el Bitcoin, BTC. Por aquí me parecen una cantidad de tipos de Bitcoin que no conocemos nosotros. Bueno, en definitiva, bueno, ya saben que por aquí pueden comprar cualquier criptomoneda que quieran comprar. Esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Bueno, espero que les guste el video, me le den un me gusta para que me ayuden, así yo voy a ir haciendo más videos y bueno, aprendiendo, porque estoy aprendiendo, prácticamente estoy arrancando con esto, ya llevo 5 videos que he hecho. Espero que pasen por el canal y los puedan ver y que se suscriban a mi canal, le den a la campanita para que siempre le estén llegando notificaciones de cuando monte un video y por supuesto un like al video. Bueno, saludos para todos, bendiciones y cualquier consulta, cualquier cosa que quieran saber, me la pueden hacer saber por los comentarios del video. Un placer, que Dios los bendiga y hasta pronto. Chao. Si desea ver más contenido como este, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Al suscribirse, también nos ayuda a alcanzar a más personas interesadas en el mundo de las criptomonedas y el blockchain, y nos permite continuar creando contenido valioso y educativo para nuestra comunidad. Así que no olvide suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna actualización.